benvingudes, bienvenidos a este encuentro del Goya Mejor Película Iberoamericana. Es un Goya que se entregó desde la primera edición de estos premios, que este año la Academia cumple 40 años, es decir, la Academia Española siempre ha sentido como esa hermandad con el cine de la otra latitud. Es un cine que vemos, que nos gusta, y desde la primera edición de los premios Goya forma parte de nuestra historia. Así que estamos muy felices de recibir a las nominadas y a los nominados de esta edición, que son Dolores Fonzi, que dirige, actúa y produce Belén, que es película de Argentina. Bienvenida, Dolores. Argentina cuenta con 32 nominaciones en los premios Goya y 19 premios. También tenemos a Diego Céspedes, por La mirada del flamenco, es el director de la película chilena. Chile es un país que tiene 23 nominaciones a los premios Goya y 6 Goyas. Patricia Velázquez, que es la directora de La piel del agua, película de Costa Rica. Bienvenida. Costa Rica cuenta con 3 nominaciones a los premios Goya. También nos acompaña Mariana Brenard, que es la directora de Manas, película brasileña. Brasil cuenta con 2 nominaciones y un premio Goya. También nos acompaña Simón Mesa Soto, que es el director de Un poeta, la película colombiana. Colombia cuenta con 13 nominaciones y un premio Goya. Como a lo mejor esto de la distribución entre países no está todavía demasiado conseguido, hemos preparado un pequeño vídeo para que nos hagamos un poco la idea de qué vamos a hablar hoy. ¿A quién defiende la justicia si no es a personas como Belén? Te va a estar viendo todo el mundo, mamá. Queridos dioses, están aquí por todas nosotras. Quiero pedirle justicia. Bora caçar, tia? Eu? Caçar? Bora? No hay poeta que haya alcanzado el virtuosismo de José Asunción Silva en este hijueputa país. ¿Cómo va con el problema del alcohol? Como decíamos, el cine iberoamericano forma parte de la historia de los premios Goya desde su primera edición, pero también nos gusta saber qué significan los premios Goya para vosotros, o sea, qué ha significado esta nominación de este año, que además es la 40ª edición, que es un número muy redondo. Podéis empezar por quien queráis. ¿Simón? ¿Yo? Ay, Virgen. Virgen Santísima. Pues es que la película Un poeta está un poco, enmarca un poco el dilema de hacer arte en una sociedad como en la que vivimos, y sobre todo la obsesión con los premios. La obsesión. Entonces, yo creo que somos obsesivos con los premios, y perdón sonar tan... Pero es bello, y yo creo que es una oportunidad de encuentro entre estos son mis productores, aquí están en primera fila, Juan, Manuel, Catarina, ¿dónde está Catarina? Y es una oportunidad muy bella para reunirnos y celebrar años en la sombra de sacrificio, porque esto es lo que se ve, pero lo que hay detrás es trabajo, esfuerzo y un proceso muy bello que nos reúne a celebrar la película. Pero ganar, pues, o un premio, digamos, es como es un poco como compensar y celebrar el hecho de que existe la peli, básicamente. Pero soy un poco como, con los premios soy un poco como, es un poco como una obsesión, ¿no? En el cine, como un premio por aquí, un premio por allá. Pero el hecho de que la película exista y se menciona es lo más bello, tal vez para mí.
No sé si Diego, ¿qué compartís. piensas tú? A ver. Sí, sí, os he preguntado en general a todos. Acabó el tiempo. Pero vamos, la pregunta en realidad era qué significa la nominación al Goya. Claro. Diego, te han pasado la pelota. Es que me la pasa porque hemos tenido en premios todo el tiempo, yo con Simón, que entrenamos juntos, hemos estado con premios y premios, entonces hacemos muchas bromas de eso. Pero sí, uno igual se enoja cuando no gana. Y sobre todo cuando hay plata. Somos pobres, entonces tenemos un premio, nos encanta, como bueno, genial. Entonces, esas son nuestras bromas con Simón, pero sí, al final, para mí, sobre todo estos premios significan una plataforma tremenda, que lo siga viendo gente y que sigan escuchando un discurso. Cuando los discursos de odio están en todas las redes sociales, para mí sí son importantes. Más allá de la película misma, el acto político que significa la plataforma del premio. Y bueno, si ganamos, yo sí lo quiero. Yo estoy de acuerdo con Diego en el sentido de que es, primero, bueno, el cine español, Latinoamérica y nuestros amigos españoles, actores, directores que podemos conocer, pero sí siento que es una puerta a que las películas sigan conversando con otros públicos y que se abra y que tengan más, que la gente siga teniendo interés o despierte el interés si no conocía la película. Entonces, también lo quiero, pero quiero más que la película se siga viendo y que se vean estas cosas que pueden pasar en Latinoamérica y que también se repiten en el mundo. Porque no somos un punto en el sur del mundo ni de no sé qué. Todo lo que ha pasado con el recorrido de la película nos ha reconfirmado que son casos que suceden en cualquier parte y que la injusticia sucede en cualquier parte del mundo. Vamos a salir en la... ¿Viste que se muestran chiquitito como las caras de nosotros cuando nos nombran, ¿cierto? Antes de ganar. Sí. Cualquiera que gane, el otro va a seguir agarrándole el pelo así. Supongo que no, Patricia. Sí, bueno, para mí, comparto lo que han dicho. Creo que es sobre todo como una plataforma de visibilidad. Yo vengo de un país muy chiquito donde la cinematografía que tenemos es muy pequeña, hacemos muy pocas películas al año. Entonces, siento que es como una gran cosa estar acá, sobre todo como para toda la gente que participó en esta película, que es una peli tan chiquita, que la verdad es que ni siquiera estoy pensando como en ganar, porque conozco además algunas de las otras películas y soy súper fan de las otras pelis. Entonces, no sé, ya estar acá me parece que está increíble. Mariana. Hola. I will speak English, sorry, porque mi portuñol es terrible. I share with you all what you said. I think to be here among, these amazing films and colleagues, it's something that, of course, we all want here to win the award, but just to be nominated is already an honor and a platform for all our stories to be seen. And of course, winning, it enhances and it will make, the Brazilian cinema stronger. And I'm very proud to be here representing Brazil. But Manas is a film that represents women and girls all over the world, women that are being violated and sexually violated, especially every day. So, I mean, this is just, yes, as we all said here, it's important that this film and our stories go far and travel far and, touches and transforms people from all over the world. And to be here and to be nominated, will just expand that, I think. Gracias. Qué bien. Pues la verdad es que la nominación significa que vuestros compañeros académicos españoles de todas las películas que se han presentado al Goya Iberoamericano os han elegido a vosotros. Sois los más votados
los compañeros de profesión españoles, con lo cual entiendo que puede ser bonito estar aquí esta tarde, sabiendo además que hay mucho nivel, como apuntaba también, en el cine iberoamericano, que cada vez es mejor, está más en festivales y está más por todo el mundo. Muy pegado a la realidad, como apuntabais tanto Dolores como Mariana. Precisamente vamos a empezar por ti, Dolores. Eliges una historia real, una historia Belén, que surge de un discurso tuyo recogiendo precisamente otro premio. Sí. Cuéntanos un poco el germen de Belén. El germen estaba en una entrega de premios. Gano el premio como mejor actriz. Yo sabía que Belén estaba presa en ese momento. Entonces, cuando surge lo de la nominación, yo estaba filmando en México y era muy importante saber si iba a poder decir algo, y preparé un discurso sobre Belén, Libertad para Belén, que era el eslogan que se usaba en Argentina, en todo el país, para hablar de ese caso. Había mesas por la liberación de Belén. Dije Libertad para Belén y unas palabras, y en la ceremonia estaba Leticia Christie, que en los años se convierte en la productora de la película. Cuando sale el libro, se libera Belén en 2016, la liberan gracias al movimiento de mujeres, gracias a Soledad Esa, que arma todo un movimiento en la Argentina que se vuelve federal, todo el país. Todos los martes nos juntábamos para la libertad por Belén. La liberan en agosto del 2016. En el 2019 sale el libro de Ana Correa sobre el caso, las crónicas. Leticia compra los derechos, lo manda a desarrollar. Junto a Javiera Balmaceda, Prime Video, se arma esa conjunción. Yo no era directora todavía en ese momento. Y luego fui directora y me convocaron para ser la directora, actriz y escritora de la película. Y para mí un regalo único, o sea, habiendo sido parte de la historia real, de la militancia de ese caso, poder contarlo desde mi lugar, desde el lugar de todas las que estuvimos ahí luchando por ella y por la ley del aborto, que después terminó saliendo en 2020 en Argentina, fue muy emocionante. Sigue siendo muy emocionante poder ser parte de esta película. Siento que soy un instrumento de algo, no se me ocurrió a mí, por supuesto, la historia. Le puse mi mirada, mi pasión, mi amor del equipo entero, pero fue un regalo único poder, o sea, nunca en mi vida imaginé que ese germen, ese inicio, terminara 10 años después con nosotros acá sentados con esta nominación. Qué bueno. De amor y de mirada sabe mucho Diego Céspedes, porque con la mirada del flamenco también te inspiras en tu propia infancia, ¿no? O sea, es como el germen de la historia que cuentas, que tiene parte de realismo mágico, pero desarróllanos un poco por qué decides hacer esta reivindicación de liberar el estigma y reclamar todos los tipos de amor con esta primera película, además. Sí, más o menos es inspirado en historias de mi infancia, pero también siempre escribo desde lo que me sale de la panza. Para mí no está separado el guión de lo que es la película, y mucho vino por ver a mis hermanos. Siempre digo que partió cuando vi a mi hermana más pequeña pintándole las uñas a mi hermano grande, mientras se decía el chisme en la cama, y eso es el germen de la relación principal. Entonces para mí eso es tan importante, y después conozco a mujeres tan lindas como, bueno, Paula Dinamarca, que está acá, que pido un gran aplauso, por favor. La gente. Te van a dar un micrófono de mano porque parece que se te escucha regular. Sí, y conozco a mujeres tan lindas, y la verdad me venía un poco aburriendo el cine en general, y sobre todo siendo maricón me venía también aburriendo el cine para maricones, como que sentía que estaba todo hecho desde una perspectiva tan músculo, pelo, axila, todo tenía que ser así de una manera tan superficial, y siempre me preguntan por qué estoy contando historias de trans, travestis, porque me parecen más humanas y me parecen más lindas, y creo que las cosas más lindas las he aprendido de ellas, y realmente verlas, ver también a mi familia cómo se rodea de todo esto, verlas en el día a día me inspira, y eso es totalmente real, y eso es lo que siento que se tiene que ver más hoy. Entonces de ahí nace un poco, es como una mezcla de todo, pero realmente lo que dije es como me sale de la panza y lo hago. Fenomenal. No hay nada mejor, ¿eh? Patricia, lo tuyo también está pegado a la realidad, pero otras realidades, ¿no? Que es que los
los adolescentes cada vez crecen más solos, que los hijos cada vez crecen más solos. Cuéntanos un poco la piel del agua, cómo nace, cómo se desarrolla. Sí, bueno, en general casi todas las películas que hago tienen que ver con el tema de la familia. Es un tema que me sigue inquietando y que siento que bueno, que para bien o para mal todo lo que terminamos siendo empieza ahí, ¿verdad? En esa primera relación. Algo que siempre ha sido problemático para mí es entender cómo o por qué, más bien, de pronto los papás, y me refiero a los hombres, se desentienden de sus familias cuando tienen como otra nueva relación y no sé, como que quería explorar eso. Siento que además estamos en un momento que cada vez es como más difícil para padres e hijos, hijas, comunicarse entre ellos, como no sé si por el tema de tecnología o lo que sea, pero siento que es como una cuestión que es difícil para ambas partes, ¿verdad? Que no está siendo tan fácil y bueno, en realidad como que no llego como a ninguna solución en la película, pero creo que el problema está planteado ahí y creo que ahí como que mucha gente ha conectado con esas situaciones y creo que es una película como que después de que la gente la ve genera como mucha conversación y creo que eso está bueno. De hecho, genera muchas conversaciones en padres, ¿no? Sí, aunque ha estado también en varios festivales de adolescentes, que además cuando la presenté en el último pensé, estoy dándoles como demasiados malos ejemplos a los adolescentes. Pero creo que también conectan mucho porque es una película como que no juzga a nadie, o sea, no juzga a los papás, no juzga a los adolescentes y en realidad planteo cosas que vivimos cuando jóvenes, que siguen viviendo la gente joven y siento que desde una mirada como amorosa, sí, con ningún tipo de juicio de valor. Menos amorosa es la historia de Manas, que también está basada terroríficamente en un hecho real, en una investigación de mucho tiempo. Mariana, muchos años yendo a esta isla para investigar este abuso de padres a hijas, estas violaciones sistematizadas. Cuéntanos todo el proceso y cómo te enteras de que eso está pasando ahí en el Amazonas. Manas comenzó a I started to make Manas 10 years ago when I first heard of the cases of sexual exploitation of very young children in the Amazon region in the north of Brazil. And I was releasing a documentary that I had just directed, and I encountered a friend who is from the north of Brazil. Her name is Fafá de Belém. She's a very famous Brazilian musician. And she had just gone back from Marajó Island, where Manas' story takes place. And when she told me as a documentarist, as a woman, as a human being, I was revolted, and my first impulse was I have to denounce and I have to go there and tell this story and tell the world, to maybe bring some change. And in the beginning of the research, I understood that it would be really hard to tell this story as a documentary because that would mean, putting women and girls in front of the camera and asking them to recount traumatic experiences, and that would be so violent. So that's how I understood the only possible way to tell this story was to make it a fiction film and to be able to go really deep into the, structures of violence and what perpetrates that. And something that really, that keeps touching me and really, it's like deep in my soul is that as a filmmaker, it's really beautiful to see the power of our films resonating around the world. But knowing that Manas resonates because it connects to the violence that we suffer every day. And I don't know, I just felt that I had to do something in Brazil. Every hour, 5
children are raped. And what I encountered from these 2 years traveling with Manas was that this statistic is very similar everywhere in the world. So I think, I really hope that through our stories, and Dolores is, with Belén, telling such an important story that, we still don't have the right to choose, what we want to do with our bodies and to get support when we need help. And so, I believe in the power of cinema to create empathy and change. And I believe we are all here and telling our stories because of that. Gracias. El poder del cine para poder transformar y como espejo de la realidad, por eso claro que sí. Y también como catarsis para reírse de uno mismo, ¿no, Simón? Porque con un poeta te tomas a ti como un poco de base, pero luego trasciendes con este personaje y esta historia de un poeta. Cuéntanos. Bueno, Un poeta es mi segunda película, nuestra segunda película, y nuestra primera película se llama Amparo, que la terminamos en 2020 y fue bastante difícil porque en esa época no habían festivales, no había donde mostrar una película, había que guardarla en un cajón. Y esa película fue el producto de 5 años de mucho trabajo, de muchos sacrificios. Hacer cine es complejo. Y sobre todo, pues, cuando uno siente que es una persona muy normal, muy del común, ¿no? Como yo soy profesor, en realidad universitario, como mi compañero Manuel, mi productor. Somos profesores en Medellín, en Colombia, y a veces el cine es malagradecido, no te da el esfuerzo tan grande que implica hacerlo, incluso económicamente. Cuando uno tiene 20, tiene una pasión desbordada por el cine y no le importa si uno va a fracasar o si no va a hacer dinero. El dinero no importa. Pero a medida que vas envejeciendo te das cuenta que el cine tal vez no es la apuesta más segura. O tal vez en Colombia, no sé, o en Latinoamérica tal vez. Y entonces empiezan otras preocupaciones como una casa, una familia, la estabilidad económica. Entonces yo cuando terminé mi primera película pensé en renunciar al cine. Como que el cine no era lo que me iba a dar a mí. Pues en Colombia decimos que es un país de óperas primas, primeras y segundas películas, porque hasta ahí nos llega la energía. Entonces yo pensé en renunciar al cine y dedicarme full time a ser profesor, que es lo que hago, y para vivir una vida más tranquila. Y pensé en qué tipo de profesor me convertiría en 20 años. Sería tal vez un bohemio de estos señores sesentones que se emborracha o como mis profesores, no sé. Entonces dije, voy a hacer una película sobre la peor versión de mí en 20 años y fracaso en el cine. Y eso es un poeta. Y eliges al poeta, claro. O sea, el poeta está peor que el cineasta, ¿no? Es la peor versión. ¿Estáis de acuerdo? Es muy difícil hacer cine. Es muy difícil hacer una segunda película. Sí. Totalmente. Bueno, si vienes de una familia rica, quizás no tanto, pero creo que aquí no es el caso. Entonces sí. Patricia, Mariana, ¿queréis aportar? Es muy difícil hacer cine en Iberoamérica. Llegar a hacer una segunda película es muy difícil. O sea, retomando lo que dice Simón, que ha hecho aquí como un análisis del cineasta. Sí. I keep going back and forth between Spanish and English. Yes, Manas is my first fiction film, and those 10 years that it took to make was also 10 years of financing and going through governmental grants. And, in Brazil, things are, getting better and stronger regarding, financing films. But, we passed some years in our past government that, just dismantled everything we had built
in our culture and in cinema. And I think that, you know, also, as I said, just being here and, you know, getting visibility with our films helps to enhance our making films in our own countries, and, you know, bringing visibility to these films and the films that we're making now will help us make other films. But it's a challenge every day in every sense, financial, you know, just creative and, you know, spiritual. It takes a lot of courage and a lot of effort to make a film. Patricia, ¿sientes? Sí, es que hay algo que pasa, bueno, yo acabo de filmar la que espero sea mi 5ª película, y es como que uno hace una primera película, le va más o menos bien y uno tiene como la fantasía de que después de eso va a haber como un montón de gente que va a querer financiar la siguiente, y eso no pasa. Sí. Y como que está esta fantasía de, bueno, ahora estoy nominada al Goya y entonces eso va a permitir, no sé, conseguir dinero para la siguiente película, que al final, digamos, como que para mí lo más importante es como seguir haciendo como más películas, y después tampoco pasa. Así, perdón ahí tan pesimista, pero yo espero que sí, que sí pase. Hay productores en la sala, creo, o sea que... Sí, pero quiero decir que hay algo como no sé, lo hablaba con mi equipo que están ahí, que les pido un aplauso para mi equipo. Como que a veces siento como que uno vive como una especie de doble vida, no sé si les pasa a ustedes, como que por un lado esta cosa como de festivales y alfombras rojas y no sé qué, y por otro lado como el día a día y de llegar a fin de mes y ver cómo tenés como un trabajo y después cómo le sacas tiempo para seguir haciendo películas. Entonces es como una vida un poco esquizofrénica, siento yo. Hay algo ahí que yo todavía no termino de entender muy bien y que sí, me gusta, pero es como bien raro también, no sé. ¿Dolores? En mi país, Argentina, es prácticamente un milagro poder filmar hoy día. Las plataformas se convirtieron en el cine, o sea, si no tenés una plataforma detrás es imposible filmar. Teníamos una ley de cine muy amplia que permitía coproducciones y películas pequeñas y óperas primas, y había mucha industria. Bueno, las películas argentinas son conocidas y reconocidas en el mundo y se filmaba muchísimo. Yo filmé una película en el 2022 y la siguiente en el 2025. Y si bien yo soy una privilegiada, de la mano de Prime Video, que fue que financió mi primera película, y la segunda no tiene nada que ver con el éxito de poder filmar, porque mis compañeros, la industria cinematográfica argentina, los técnicos, los actores, están todos en esta desgracia de la ultraderecha comandando y tratando de aplastar la cultura mundial. Entonces, si bien yo, y además siento la urgencia de poder filmar siendo una privilegiada, porque siento que es mover un poco la industria y que toda esa industria tenga un poco de trabajo, que caiga un proyecto del cielo, es un panorama muy, muy desesperanzador. Por eso creo que es urgente filmar de la manera que sea, que tuve la posibilidad de filmar en muy poco tiempo 2 películas y soy una privilegiada, pero que eso no convierte a la situación del cine en algo... O sea, Argentina está en un momento muy complicado con respecto al cine, entonces sí como manera de resistir hay que filmar lo que se pueda, como sea, pero es cierto que cambió mucho el paradigma y que hay que ponerse al servicio, no sé. Entiendo lo de Simón y es lindo poder reírse de uno mismo, pero en Argentina hoy ya el presidente es un payaso que no causa gracia. Entonces...
Entonces eso, es como, bueno, estamos en un borde donde sí hay que filmar por un montón de razones, hay que resistir, hay que encontrar la manera, es imposible, con un montón de amigos cineastas que no pueden levantar ningún proyecto. Hay que aguantar. Por suerte los gobiernos pasan y los pueblos quedan y las ideas de repente caen y seguimos poniéndole la pasión que necesitan. Menos mal. Muchas gracias por perseverar en esto del cine, porque la verdad es que hemos disfrutado muchísimo con vuestras historias. Así que gracias a todos los que seguís haciendo cine. Ya sea para ser un espejo, ya sea para ser una catarsis, que también necesitamos reírnos, claro que sí. Como hay productores que a lo mejor se han sentido interpelados y también equipos que están aquí, vamos a darle la palabra a Leticia Cristi, que te han nombrado, productora de Belén, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Eres una productora activa y que tiene bastante que ver con que Belén sea una realidad. Cuéntanos un poco cómo involucras a Dolores, por qué confías en ella y qué era lo potente de esta historia para, con toda la dificultad que tenía en ese momento en Argentina, atreveros a filmarla, vaya. Parece que no... Con los Fíjate el... ¿Qué pasó este? A ver... Ahora, ahí va. Gracias. Bueno, continuando un poco lo que contó Dolores, fue así. La primera vez que yo me enteré de Belén fue a través de ese gesto, o más que gesto, esa decisión que tomó Dolores de pedir libertad por Belén, para Belén. Y luego en el 2019 me llega el libro, lo leo y automáticamente siento la necesidad, el deseo de que se convierta en una película. Y se lo presentamos a Javiera Balmaceda en aquel momento que viajó a Argentina y justo había una marcha en Argentina y le propuse y le invité a una de las marchas. No era específicamente por la libertad para Belén, pero bueno, fuimos juntas, fue muy, muy importante. Y si bien acá se está hablando de la dificultad, por supuesto, de las producciones independientes o de las producciones que puedan tener apoyo y plataforma, en este viaje en particular, lo que yo tengo para decir es que también hay una decisión de parte de Javiera y su equipo, aquí también está Mario, de contar esta historia que tenía, si querés, eventuales red flags, incluso para una ejecutiva o para una productora, para una plataforma, decir, vamos a contar esta historia con lo que significa hablar de esto, hablar de los derechos de las mujeres, hablar de una película sobre el aborto, con todas las posiciones que pueden haber y demás. Y nunca hubo un impedimento, sino una decisión de hacer, y se lo agradezco mucho, porque fue de verdad una apuesta y un paso muy importante cuando obtuvimos el green light, que sin duda la llave fue Dolores. Cuando nosotros íbamos a hacer la película, siempre pensábamos en Dolores para que interpretase a Soledad Deza, la abogada real que logró liberar a Belén. Y por suerte, Dolo se convierte en directora, hace Blondie, una película que me fascinó y me acuerdo perfecto el día que la fui a ver por primera vez y a los 20 minutos dije, es Dolores, Dolores tiene que filmar esta película. Hablamos en aquel momento con Javiera y se lo propusimos y por suerte dijo sí. Y bueno, y acá estamos. Pero es una película que nos trajo, también agradezco mucho que Amazon MGM Studios haya tomado la decisión de que sea una película que también pudo haber estado en salas, en cines, abrió en el Festival de San Sebastián, o sea, hicimos nuestro estreno, no es que fue la película de apertura, sino que estrenamos en San Sebastián en competencia oficial, ahí tuvimos la primera acogida internacional y si querés española, fue una proyección hermosísima y luego se fue replicando en todas las proyecciones que tuvimos. Y lo que nos pasó con esta película fue que recibimos como el agradecimiento del público, de las mujeres, por la valentía de haber hecho esta película, por mantener la llama de lo colectivo, del feminismo, de poder luchar, de poder entender que hay un otro que necesita de una red, de una ayuda, de una mirada. Entonces, si bien uno puede decir, bueno, es una película de plataforma, no, es una película de mujeres, la hicimos con Javiera, la hicimos con Dolores y muchos también, que nos acompañaron, por supuesto. Cuando digo es una película de mujeres fue porque la sentíamos acá y necesitábamos contarla, entonces pura gratificación y agradecimiento. Y estar nominados acá es hermoso, o sea, realmente es como
eso, seguir que la película siga viva, siga estando, se siga encontrando con el público, así que puro agradecimiento. Paso a Javiera por si tiene algo para agregar. No, creo que lo dijiste todo. La única cosa que quería agregar es que Dolores mencionó mucho privilegiada, pero creo que también es una directora muy talentosa y su primera película le habló mucho al público argentino y por eso también confiamos en ella. Entonces no creo que es tanto privilegio, pero también talento. Gracias. Pues muchas gracias. Lo quiero decir. También contamos aquí con Paula Dinamarca, que ha sido nombrada previamente, Matías Catalán y Pedro Muñoz, que son parte del elenco de La Mirada del Flamenco. Bienvenidos también, bienvenida. Contarnos un poco esta mirada de Diego, cómo la trasladáis, cómo ha sido vuestra relación. Formáis como los prismas del triángulo, ¿no? La madre, el flamenco y digamos, el hombre malo, ¿no? Por simplificarlo mucho. Contarnos un poco cómo ha sido la experiencia. Si os queréis poner de pie porque os vean detrás, podéis hacerlo, ¿eh? Hola. Sí, mira, siempre me quedo sin palabras cuando escucho hablar a Diego, porque siempre me impresiona de nuevo. Siempre me hace como también viajar y transitar en muchos capítulos también de la historia. Yo quiero igual aprovechar el momento más, y también después, porque me pillas de sorpresa pasándome el micrófono, hablar más de que agarrarme del discurso igual de la compañera, de que somos países iberoamericanos, de que las historias se están repitiendo, de que en la realidad también España tiene que despertar de este martirio fascista, porque por nosotros ya está transitando y va a volver a transitar y nos vamos a volver a repetir, pero también en relación a nuestra película, recordé, ahora te voy a responder, la historia siempre ha sido escrita por los esclavistas, en este momento está siendo escrita por las esclavas. Y eso también le da un matiz. Y hablar de libertad, hablar de amor, tocar esa fibra, sacarnos esa cosificación y decir, sí, ahora las que escribimos la historia somos las que fuimos latigadas, exoneradas, dolidas, y que desde ese dolor decimos somos mujeres y estamos hechas para que las cosas nos duelan. Y este ser mujer siempre va a ser una pregunta, un misterio, un rayo que viene a la tierra a despertar, a darte corriente, a magnetizarte. Despertar Iberoamérica, despertar, como decimos nosotros en nuestro modismo, más la pata nomás. Vamos a tener que volver a probar la hiel para disfrutar el sabor de la miel. ¿Me comprendes? Pero también es lapidario, también es recalcitrante, también es que las nuevas generaciones que nacieron desde la libertad, que vinieron vuelvan a ser esclavizadas. Eso es lo que a mí, a mis casi 50 años, me resiente, pero también me da mucho más fuerza para poder decir, mañana será otro día, vivir es algo hermoso. Vivir es ya solamente con el hecho de abrir los ojos un día y decir, estoy nuevamente en un ciclo de 24 horas, natural, perfecto, en sintonía con todo el universo. Eso me hace libre. Ya desde ahí yo ya soy libre. Y desde ahí yo ya tengo las pisadas, las tetas y los cojones para poder decir, vamos, yo doy cara. Despertemos. Sí. Levantemos nuestras tetas y libertad para todos. Matías, ¿quieres añadir algo? No sé si... no, yo voy a aprovechar esto como para darle las gracias a mi director, a Diego, de verdad, porque creo que siendo tan joven, teniendo tantos ojos puestos encima de él, podría haber tomado decisiones mucho más, no sencillas, pero mucho más seguras, y es un rebelde con causa y tiene un corazón enorme y decidió contar esta historia como él sabe que se tenía que contar.
y no seguir patrones hegemónicos que impone el cine actual, sobre todo con el tema de Netflix y las plataformas que a veces meten la mano ahí en muchas cosas. Y de parte ya como actor, invitar a los directores, no solo a ustedes, sino como a los directores en general también, a ser un poquito más atrevidos como es Diego, porque nos abrió puertas, y hablo por esta película, a un elenco de mujeres jóvenes, de mujeres que muchas veces no tienen la oportunidad de poder participar y tomarse estos espacios. Actores también en mi caso, y eso, se podría haber ido por lo fácil, pero eligió el camino difícil y creo que lo hizo bien. Así que en ese sentido, gracias. Y también yo soy terca y porfiada. Y también decir que abrió la puerta también a cuerpos viejos, a que tienen historia, y que también él abrió su mente, su corazón, a poder escuchar estas historias que vienen de antes, que no están en los libros, que están en la memoria, y que también las transformó, también las transitó, también las reveló. Eso es bastante osado y es bastante rebelde. Y siempre los gobiernos, los pueblos, se tienen que revelar delante de los gobiernos. Pues muchas gracias. Si le pasa, bueno, mira, le puedes pasar, ya que Pedro no quiera, a Carolina Benavides, porque la tenéis ahí al lado, que es la productora de Manas, ya que estás ahí. También es un cine muy comprometido el que haces, por el que apuestas como productora después de 10 años con esta historia, con esta búsqueda, que podría haber sido un documental, pero decidís apostar por la ficción. Cuéntanos un poco, como productora, la visión también de meterte a denunciar una realidad que está ocurriendo y ser el espejo que la muestra, porque no se sabía de esto, ¿no? Sí, yo estoy en el proyecto desde el primer momento. Cuando Mariana, perdóname por portuñol, pero voy a intentar hablar y hacer entender. Cuando Mariana sabe de la historia de las meninas del Marajó, he venido inmediatamente para me contar y con un deseo de hacer este filme. Y desde entonces empezamos una larga pesquisa en la región y fuimos a conocer la realidad con nuestros propios ojos y sentimos el dolor de las meninas, de las víctimas de la región, y ese sentimiento nos habitó y continúa habitando hasta ahora. Y con el proceso de 10 años también haciendo como co-guionista. Entonces, nosotras y más otros muy talentosos guionistas mergulhamos en esa historia para contarla de forma que hablásemos de violencia sin causar más violencia. Esa fue la primera cuestión, la cuestión central de la película, que nosotras somos mujeres y no queremos nos ver en la tela siendo violadas nuevamente. Entonces, esa es una cuestión central de Manas, de no poner ni lo espectador ni el elenco, las niñas sometidas a nuevas violencias. Entonces, creo que Manas es la película fuerte que causa tanta empatía con el espectador, porque es sencilla, pero muy dura e incómoda. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Vamos a hablar ahora con Ariana Chávez y con César Maurel, que son los protagonistas de La piel del agua, esta historia de padres. Podéis levantarlo, yo creo, porque para que os vean detrás, ¿no? Porque si no, igual... sí. Sí, así os ven, porque, ¿no?
contarnos un poco cómo construirse esta relación de un padre ausente que se reconcilia con su hija, o más bien esta hija que se reconcilia con su padre ausente. Contarnos un poco, porque creo que además os conocéis en la vida real desde hace mucho. Sí. Bueno, César es uno de los mejores amigos de mis papás, entonces más que un padre ausente, en mi vida real ha sido muy presente, más bien. Lo conozco desde que soy bebé y fue mi profesor en el colegio como 2 veces. Entonces, trabajar con él se sintió muy natural y pues ya había obviamente esta relación establecida. Entonces, tal vez hubo como más confianza para poder construir esta relación de la película, en donde definitivamente es otro tipo de relación en la que no somos para nada cercanos y más bien tenemos como problemas de comunicación, como suele pasar a veces con los padres. Entonces, sí, creo que como nos conocemos, nos tenemos mucha confianza, fue como muy bonito poder trabajar juntos y también pues explorar este nuevo tipo de relación a la que teníamos que acudir, digamos. Gracias. Para mí, el tema de la relación padre-hijas, tengo 3 hijas, es la cosa más importante de mi vida. Mis hijas me hicieron hombre, yo creo, de alguna manera, y las 3 de forma muy diferentes. Y trabajar con Patricia, pues yo estoy en 4 de sus 5 películas, en papeles muy diferentes, y yo he crecido mucho gracias a ella. Ella es cada vez mejor directora, además, porque la experiencia, pero ella me dice, ¿quieres trabajar conmigo? Yo digo, sí. Después me mandas el guión, pero yo acepto de primero. Y no, porque yo confío en ella, simplemente. Y ha valido la pena. Y esta película era muy interesante trabajar con Ariana, porque efectivamente nos conocemos desde hace mucho, y me gustaba hacer ese padre con tanta dificultad para ser padre. Y bueno, vamos a seguir. Exacto. Claro. Gracias. Que sí. Muchas gracias. Pues mira, justo al lado tenéis a Juan Sarmiento y Manuel Ruiz, que son productores de Un Poeta. ¿A quién se le ocurre en Colombia apostar por una película que habla de un poeta fracasado, ¿no? Eso era como algo que ya de inicio decíais. Esta historia va a triunfar en taquilla. ¿Lo pensabais desde el inicio? Bueno, muchas gracias por estar aquí, muy contentos, realmente un honor. Pues es la apuesta, la pasión de Simón por querer contar esta historia y tener unos retos creativos importantes desde un comienzo, hacer una película con valores cinematográficos del cine de autor, pero también una película que le hablara al público, ¿no? Estamos en un país donde hacer cine, como ya lo han dicho las compañeras y el mismo Simón, es complejo, y querer poder trascender el nicho cinematográfico fue una apuesta desde un comienzo de Simón, poder narrar una historia con unas temáticas fuertes, intensas, pero también mediante un lenguaje que pudiera conectar con la gente. Y claro, el reto de reírnos de nosotros mismos no era poca cosa, y finalmente creo que la película superó varios de los retos, hacer la película, rodarla, no con todo el presupuesto que estimábamos en un comienzo, después rodarla muy rápido para alcanzar a los estrenos del año 2025, y lo más importante, poder superar, digamos, el umbral de los cines de autor, del cine de autor nacional, y creo que lo logramos justamente porque fue pensar que esta era una película que permitiría al cine hablar de muchas cosas importantes, y bueno, eso creo que fue lo que logramos. Yo creo, pues Simón y yo llevamos haciendo cine desde hace 12 años, desde los cortometrajes. Yo también soy el fotógrafo de las películas. Empezamos a producir un poco como por la necesidad de hacer el cine que queríamos hacer, sin que nadie nos dijera cómo hacerlo. Y creo que eso ha sido como determinante en la manera como estas películas se han hecho. Y de acuerdo con todo lo que dice Manuel, sin embargo, hay una cosa que yo siento que esta película tiene mucho, y es como una gran necesidad de abordar el fracaso desde otro punto de vista. Y yo creo que aunque existía esa necesidad de hablarle a un público más amplio, lógicamente eso son apuestas. Al final lo que logra la película es generar como
una conexión tan grande porque se hizo desde un lugar también como desde las tripas. Esta historia nace desde un lugar muy profundo de las preocupaciones de Simón, y creo que nuestra labor siempre ha sido, yo personalmente como fotógrafo con Simón, pues es como el cine que él quiera hacer, yo estoy ahí al pie del cañón y simplemente hacemos lo que haya que hacer, y de alguna manera eso también ha trascendido a la manera como producimos las películas. Es como creemos en las ideas de Simón, las apoyamos y lógicamente las cuestionamos y las llevamos en el mejor de los casos a que crezcan también porque las hacemos conjuntamente. Pero pues realmente si en la próxima película se le ocurre hacer una historia sobre algo que en teoría a nadie le interesa, con seguridad que lograremos hacerlo de una manera que también toque los corazones de la gente y que logre como crecer y ser algo importante. Bueno, lo decía con ironía porque obviamente ha batido récord de taquilla en Colombia, Un poeta ha sido un éxito de taquilla, nunca se sabe qué historia va a llegar al público, ¿no? Entonces hay que apostar, productores, que apostéis por las historias que salen de las tripas, como apuntabas tú, como apuntaba antes Diego. 16 milímetros, ya que dices tú lo de la fotografía, ¿por qué 16 milímetros? Pues porque hemos querido rodar en cine desde que empezamos a hacer cine juntos, pero nunca habíamos tenido dinero, y esta fue la primera vez como desde que cuando íbamos a hacer nuestra primera película, básicamente 2 semanas antes de empezar a rodar, nos llegó la noticia de Suecia que no nos habían dado los fondos, entonces tuvimos que hacer la película en digital, y esta vez quisimos hacerla de una manera donde dijimos, no vamos a sacrificar eso. Afortunadamente pudimos hacerlo porque el fondo sueco al final salió, ¿no? Si no hubiera salido, probablemente hubiéramos tenido que estar en la misma situación, pero es un sueño que teníamos desde hace muchos años, y esta también es una historia que Simón siempre hablaba como de la necesidad de hacer un documental sobre viejos poetas en Medellín, y el 16 milímetros realmente es algo como que le da cierta atemporalidad a la manera como la película se siente y se experimenta. Entonces creemos que es realmente el formato idóneo para esta historia que contamos. También hay una impuesta formal en todas vuestras películas. Diego, quería que profundizaras tú en este realismo mágico, en esta atmósfera tan etérea, creo que funciona. Sí, ¿eh? sí. Sí. Que nos cuentes por qué eliges como este tono de western y esta atmósfera de realismo mágico, ¿no? que sorprende. Me pasaba que los cortos que había hecho antes eran muy formales, venían de referencia, de otra referencia y cosas mías, pero cuando escribí el guión y lo leía pensaba que no calzaba algo tan formal, y fue ahí cuando dije, bueno, voy a dejar que se abra a todos los géneros que tenga que abrirse. Y así fue, o sea, como no fue algo tan pensado, sino que dejé que cada cosa empapara los personajes, y porque también veía en estas personas que estaba escribiendo que había mucho de telenovela a veces en la vida real, y también se mezclaba con una comedia, y a veces se mezclaba con un western porque se ponía más violento. Entonces era lo que yo veía en el guión y lo que el guión tomó de la realidad. Entonces fue como eso, y así lo sentí, y eso fue como esa mezcla rara, media de juguera. Muchas gracias. Voy a ir ahora con... Bueno, ¿habéis dado cuenta que hay 3 directoras? Un director que digamos no binario y un es maricón. Esto no suele pasar. Tenemos a 3 directores. Un director que es maricón. Aquí hay muchos... Somos todos maricones, es una buena terna. Pero lo quería destacar porque... Tú eres el único blanco. La primera vez el ambiente femenino domina el escenario. Esto... La piel del agua es un título que no viene porque sí, ¿no, Patricia? Cuéntanos qué tienes tú con el agua. Sí, bueno, la verdad no sé por qué, pero mi productora se llama Tiempo Líquido y todas las películas que he hecho tienen que ver con el agua. Creo que el agua es emoción, es desborde también, es sanadora, y a veces también es como un temporal que se le viene a uno encima. Entonces creo que es como parte de todo eso. Y creo que esta peli es un coming of age, y en general como
siento que casi todas las películas que hago, aunque no sean sobre adolescentes, son un poco un coming of age, porque siento que uno como que no para de crecer nunca en la vida. O yo no paro de crecer, paso en una crisis existencial permanente, pero creo que hay algo que es bonito en esto como de no tener certezas nunca en la vida y siempre estar ahí como un poco pataleando en el agua. Sí. Mariana, vuestro rodaje entiendo que ha sido súper complicado porque también hay mucha agua, pero sin embargo también cuidáis mucho la estética, lo que apuntaba antes Carolina, ¿no? De que las niñas no sufrieran, y lo rodeáis todo también de cierto realismo mágico, de cierto misticismo, de ese verde tan profundo. Cuéntanos un poco tú por qué esta elección estética dentro de la ficción y cómo fue de difícil el rodaje, porque hay mucha agua de verdad. Yeah, as Carolina started mentioning, I mean, the reason why Manas is a fiction film and not a documentary is also about form and about ethics and about me being a woman and of this question of how to tell this story without bringing more violence. So the whole construction and thinking of Manas and the cinematic language and how could I use the tools of fiction to make the spectator feel the violence and not see it. For me, as a woman, it would be absolutely unacceptable to reenact a scene of sexual violence. Sexual violence is something that should not happen at all. Mm-hmm. So I think that, you know, I was able to make that choice. That choice is political, and I think it's, you know, fundamental. Also, how to portray our bodies without sexualizing. We've been, used to seeing our bodies and our stories portrayed through the male gaze, you know, throughout, all our lives. And to have this opportunity to tell a story with honesty, you know, of something that happens, and, you know, being able to show this girl as a 13-year-old girl. You know, she's a girl from the beginning to the end of the film, and there's no excuse for what happens to her. So, you know, just understanding, you know, how to use the sound to make you feel and imply what's happening in the scene, the ellipses, not showing the violence happening. All of this was thought of, and it was brought together in the script. So, you know, it's very important also to be able, the script took 8 years of research and of thinking and writing and rewriting. And also, like, how to tell this story without being cliche and without portraying this man as the monster. The violence doesn't come from the monster. It comes from someone who is next to you, someone who you trust. 80% of the sexual violence happens at home, not only in Brazil, but I believe everywhere in the world it's very, very similar. And also I wanted to make a film that people could look at, could engage, and could feel empathy. And this is such a hard reality to live that, I mean, we don't want to talk about it. While we're producing the film, everyone like, oh my God, I can't believe, are you sure you are doing that? How are you going to be able, you know, to tell this story, to show what's happening? So I think violences are perpetrated because of silences. We are silenced. And it was very important that, you know, for us, that you could see the film and you could feel with this girl. So everything we did was, you know, trying to put you into this girl's soul, and maybe, you know, you will be transformed and by the end of the film and wanting, you know, to change things. Thank you. Sin duda.
Sin duda, hacer cine es una manera de no mantenerse en silencio y de no mirar a otro lado, como tampoco has hecho tú, Dolores, pero con otro peso, ¿no? Porque sí que interpretas a un personaje real, muy real, con nombre y apellido, ¿no? Soledad Deza, además de dirigir, coprotagonizas, y luego también le dais un tono como muy estético a la película. Cuéntanos un poco qué ha sido lo más complicado y lo más bonito para ti de esta película. Sí, para mí el desafío de la película era cómo convertir un caso real en un ejercicio formal, o sea, cómo lograr que el caso real se convierta en un evento cinematográfico que uno quiera ver, poniéndole las capas de humanidad que los personajes necesitaban para que uno se pueda sentir cercano a eso que estaba pasando. Sí fue una decisión hacer este ejercicio formal donde se entienda perfectamente el caso, que nadie se quede afuera de la línea temporal ni lo cronológico, porque me parece importante que yo no podía ponerme a mí en primer lugar con mis fantasías. Digo, es una película que es para Belén, ¿no? No es para mí. Digamos, sí, obviamente que igual hago una película que me gusta ver a mí, que eso creo que nos pasa a todos, pero después sí sabía que tenía que hacer un recorrido y que me tenía que olvidar de mí para que la película logre una llegada al público, como decía Mariana, donde uno se corre y el ejercicio formal logra que la película sea un evento cinematográfico interesante de ver y de todo. Por supuesto, contando con un equipo de profesionales talentosos, dándoles confianza y un trabajo colectivo, y que al final el trabajo colectivo es lo que importa, y cómo la fotografía, el vestuario, el arte, los actores, todo se alineaba en función de esta historia que nos sobrepasaba a todos. La conversación con el material era esa, era cómo hacer grande un evento que para una persona fue invisible y para una sociedad fue invisible, cómo darle visibilidad a esa injusticia y haciéndola, dándole esta épica y con este ejercicio formal de una película épica sobre un caso real. Mi primera película fue nada que ver, era una película chiquita, íntima, o sea, hablando de mí, riéndome de mí. Esta sentía que tenía que pasar ese umbral de darle no sé, una mirada más universal. Así que contando con un equipazo y de producción y de todo, muy apoyada por todo el equipo, dándole este halo de épico. Halo de épico, no sé si está bien dicho. Sí. Algo de eso. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, así que daros las gracias por estar aquí esta tarde y a todos los equipos, a todo el público. Bueno, porque como la suya la ha contestado él. Claro, si quieres añadir algo, Simón. Todo bien. ¿Todo bien? Tú dices que tu película en Argentina se entendería mejor. No sé si luego vas a tener una conversación con Dolores sobre eso. ¿Y se entendería mejor? Porque tenías ahí como, cuando la concebiste, ¿no? Que si fueras un director argentino hablando de un poeta... No, lo que pasa es que hay una tradición del cine en Argentina donde la comedia está más presente, incluso. Entonces, tal vez alguna vez lo mencioné. O sea, una comedia de un poeta en Colombia era raro. Tal vez en New York, en Buenos Aires y en otro lugar. Pero no en Colombia. Y hay un clarinete, ¿no? O en Barcelona. En Barcelona mañana se celebran los premios Goya, la 40ª edición, y estamos muy felices de que estéis los 5 equipos de las 5 películas nominadas a Mejor Película Iberoamericana. Así que muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Que lo disfrutéis mañana, porque ganadores ya sois. Así que... Gracias a ti. Gracias. Gracias.